compañeros que no pueden estar, que hay algunos que están trabajando. Entonces, vamos a empezar, ahora sí, con lo que tiene que ver con la evaluación de competencias como tal. Nosotros estamos haciendo como una ambientación, como una puesta en común de todo lo que implicaban, o de manera general, de lo que son las competencias. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que es necesario para evaluar competencias y cómo se hace. Por lo menos en un nivel o con un alcance que corresponde a lo que ustedes deberían saber de la evaluación de competencias. Entonces, les voy a compartir una presentación para que nos vamos guiando con ella. ¿Dónde está compartir? Ya. Ok. Me dicen si pueden visualizar la presentación. ¿Sí la están viendo o todavía no? No. Todavía no. Listo. Ahí sí, ¿o no? Ya sí. Sí, ya sí. Sí, ok. Bueno, entonces, como les estuve diciendo en el nivel anterior, la evaluación de competencia es un proceso que es complejo, así como todos los procesos que tengan que ver con gestión del talento humano, todo lo que tenga que ver con personas. Yo le voy a pedir un favor, no me apaguen las cámaras, o le apago la mía también, porque es que no me gusta, me siento hablando de una pared, sinceramente, y ya con que estemos tan lejos es suficiente. Bueno, yo les decía a ustedes desde el principio que todos los procesos que tengan que ver con gestión del talento humano tienden a ser procesos complejos, porque involucran personas. Y todo lo que tenga que ver con personas tiende a complejizarse, porque en ellos intervienen no solamente lo que tiene que ver con lo técnico, ¿sí? O con lo administrativo, sino que tiene que ver o entran a jugar también todo lo que son actitudes, comportamientos, ¿sí? Que tienen que ver con los rasgos de personalidad de los seres humanos. Entonces, un proceso así esté muy estandarizado, al tener que ver con personas, siempre se vuelve complejo, ¿sí? Lo que funciona para María Isabel puede que no funcione para Elizabeth, y lo que funcione para Yulisa puede que no funcione para Juliana, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, este proceso, pues que es complejo, que es difícil, tiene unos pasos previos. Yo les había dicho a ustedes que antes de uno o de nosotros evaluar competencias, debemos tener muy claro al menos dos cosas, ¿cierto? Debemos tener claro al menos dos cosas, o por lo menos para que en una empresa se pueda implementar la evaluación de competencias hay que tener claras al menos dos elementos que son muy importantes. Uno es la definición de los perfiles ocupacionales que están estructurados en la organización, ¿sí? Y que esos perfiles ocupacionales estén estructurados en torno a conocimientos, a habilidades y a conductas individuales y sociales, o sea, conductas de las personas y de los grupos de personas que hay en la organización. Ustedes ya deben de haber pasado por ahí, ustedes ya deben de haber pasado por la definición de perfiles ocupacionales, deben tener idea de cómo se definen esos perfiles y qué son los perfiles ocupacionales como tal. Aparte de la definición de los perfiles ocupacionales, hay otro elemento que es bien importante a la hora de empezar o de determinar cómo sería el proceso de evaluación de competencias en la organización, y es la caracterización como tal de las competencias requeridas por los perfiles ocupacionales. A ver, ustedes sí saben qué es un perfil ocupacional, ¿no? A ver, yo lo escucho. Va a escuchar a los que no veo. ¿Qué es o cómo me definirían ustedes lo que es un perfil ocupacional? Me
gustaría escuchar a Laura, a Berenice, a Juan Fernando. Ah, bueno, Juan Fernando sí participa bastante, a Camila. Por aquí hay alguien que está oscuro, no sé quién es. A Laura. Laura ha estado muy callada últimamente. Ok, borrados. ¿No saben qué es un perfil ocupacional? Ni idea. ¿Ustedes cómo pasaron gestión humana? No, pero en serio, eso es delicado. Si ustedes no saben qué es un perfil ocupacional, entonces no deberían pasar esta materia. En serio. Y está hablando en serio. Creía que es como la descripción de pronto de un cargo o de algo así, no sé. Tiene que ver con la descripción del cargo, sí, tiene que ver con la descripción del cargo. No, pero en serio me tiene preocupado eso, porque es que sería irresponsable de mi parte dar que ustedes pasen de aquí si no saben esto. En serio. ¿Qué técnicos laborales en gestión humana van a hacer ustedes si no saben qué es la Pero descripción? pues son las competencias técnicas y personales que tiene un colaborador. Que debería tener. A ver, básicamente una definición de perfil ocupacional Allí se, es, ¿cómo? desde allí se partiría de evaluar si la persona en realidad es competente y cumple satisfactoriamente un perfil para desempeñar un cargo. Correcto, sí, si es idónea o no. Una cosa es la descripción del cargo como tal. La descripción del cargo se enfoca en el cargo per se, o sea, en el puesto que se va a desempeñar, ¿sí? En cambio, el perfil ocupacional está hablando desde la persona que va a ocupar ese cargo. Una cosa es el cargo, otra cosa es la persona que va a ocupar ese cargo. ¿Me hago entender? Cuando hablamos de descripción del cargo, estamos hablando de qué se hace en ese cargo, a quién le reporta, quiénes le reportan a él, dónde está ubicado en el organigrama de la organización, qué nivel de autoridad tiene, cuáles son sus responsabilidades, ¿sí? Están hablando del cargo como tal. Pero un perfil ocupacional ya habla desde las calidades o de las competencias que debería tener la persona que va a ocupar el cargo, ¿sí? Que son dos cosas distintas. O sea, están relacionados, pero son dos cosas muy distintas. Muchachos, a mí sí me preocupa mucho la situación de ustedes, en serio. En serio, me da un poquito contrariado. Esos perfiles ocupacionales, entonces, tienen dentro, ¿sí? Como decía Elizabeth, una cantidad de descriptores de las competencias, sean básicas, ciudadanas y también las laborales, ¿sí? Que deba poseer la persona para considerarse idónea para ocupar ese cargo. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer un proceso de selección, mínimamente deberíamos tener muy bien desarrollado ese perfil ocupacional, el perfil de la persona a la que vamos a buscar. Entonces, así yo defino cuáles van a ser las competencias que requiere la persona a la que voy a buscar para ocupar ese cargo. ¿Buscando qué? Habilidades, conductas individuales y sociales y comportamientos. ¿Cómo así que conductas individuales y sociales? ¿Eso qué les dice a ustedes? ¿Qué será una conducta individual y una conducta social? Profe, la conducta individual es cómo es su comportamiento personal, la forma en que se expresa, cómo trata a las demás personas, Correcto. ¿Cómo se desenvuelve? cómo es su, cómo es su comportamiento frente a una situación, digamos, no muy agradable frente a una persona que de pronto está alterada, cosas así. Y social es el comportamiento que tiene con los compañeros, Ok, cómo se entonces, desenvuelve en su entorno. ok. ¿Cómo se comporta desde Qué pena su... se le entrecortó. Sí, ¿cómo se comporta entonces? ¿Sí? La conducta individual es cómo se comporta él solo, o sea, él. Y conducta social es cómo se comporta en grupos, cómo interactúa con los demás, ¿cierto? Bueno, y la caracterización de las competencias, pues nosotros hablamos en el nivel que acaban de terminar,
hablamos de la caracterización de las competencias como un desglose de lo que debería contener una competencia en una persona o de lo que debería demostrar. Entonces, en esa caracterización hablábamos en términos generales qué tipo de competencia es y a qué grupo pertenece, ¿sí? A qué tipo de competencias pertenece. ¿Qué debería ser capaz una persona competente o que posea esa competencia? ¿Sí? ¿Para qué está preparado una persona o preparada una persona que posea esa competencia? ¿Cómo es fácilmente observable en esa persona si posee o no posee esa competencia? Entonces, retomando, en términos generales, para poder hacer evaluación de competencias en una organización vamos a necesitar al menos la definición de los perfiles ocupacionales y la caracterización de las competencias requeridas por los perfiles ocupacionales. Esa caracterización normalmente la podemos encontrar en lo que les hablaba yo a ustedes al final del nivel pasado, en lo que se definen las organizaciones como los diccionarios de competencias, que es donde está la compilación de, por decir algo, como un listado de las competencias que se den o que se tienen al interior de la organización y la descripción de cada una de ellas con unos elementos pues, de contenido que le permiten a usted como evaluador saber qué es lo que va a mirar, ¿sí? Para saber si una persona es o no es competente y el nivel de competencia que tiene. Una cosa es decir sí, sí o sí no, ¿cierto? Y otra cosa es decir qué tanto sí o qué tanto no. ¿Me comprenden? Yo les puedo decir a ustedes que ganaron o perdieron la materia y no decirles cuánto Profe, sacaron. qué pena, yo tengo una pregunta. En Sí, lo que dime. acabo de decir, de qué tanto son las, digamos, las competencias que tenemos nosotros o las que nosotros vamos a evaluarle a otras personas, eso va directamente con las características, es lo que está diciendo en el momento. Es que llegué un Cuando yo poquito estoy tarde en la evaluando, clase y apenas lo estoy escuchando. ¿cómo? Es que me acabé de conectar y apenas lo estoy escuchando, entonces me quedó la duda. A ver, cuando hablamos a ver si comprendí la pregunta. Evaluar las competencias no es solamente decir si la persona es competente o no es competente, sino también decir en qué dimensión, en qué proporción lo es o en qué proporción no lo es. Si no se hace de esa manera, les decía, les ponía el ejemplo que era como yo decirles a ustedes cuando les pase notas, ganó o perdió, punto, no decirles nada más. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿gané qué? ¿Gané bien? ¿O gané por aquí? ¿O pasé raspando? ¿Sí? O decirle perdió y eso no es que perdió en 3,9 y no es lo mismo perder en 3,9 que perder en cero, ¿cierto? Para las competencias, cuando uno habla de competencias, también es importante definir unas escalas, unos niveles, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? ¿Para qué le servirá a la organización definir niveles y hacer dimensionar el cumplimiento o dimensionar en, qué, en qué proporción es competente una persona o es competente una organización? Esas dimensiones se buscan para que tanto nosotros, que somos los que vamos a estar al frente de hacer esa, de recolectar o tener esas personas dentro del perfil que necesitamos, saber dónde la vamos a ubicar, porque puede que tengamos muchas personas eh, queriendo aplicar algún empleo, pero nosotros tenemos que evaluarlos primero para saber dónde nos va a servir el conocimiento que esa persona tiene. Ok, eso sí estamos en el proceso previo, que sería el proceso de reclutamiento y selección, muy bien. Pero si ya estamos pues en marcha, ya es una persona que está vinculada a la organización, esa dimensión que yo estoy tratando de obtener al medir las competencias, me da información acerca de cómo debería yo enfocar, por ejemplo, elementos de la organización como la capacitación, ¿sí? Al yo Profe, dimensionar eso qué tan... sería con el conocimiento, ¿no? ¿Cómo? Sería con el conocimiento de que ya como la persona está laborando dentro de la empresa, es el conocimiento que se adquiere durante el tiempo que lleva trabajando. Puede ser con el conocimiento, mejor dicho, podría ser con cualquiera de los elementos que integran la competencia. Vos puedes estar evaluando conocimientos, habilidades y comportamientos. Y puede que una persona sea que demuestre competencia en dos de ellos y que demuestre necesidades de capacitación en uno.
Sí, es una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene muchas habilidades, pero que su comportamiento no es adecuado. Bueno, ya sabemos dónde va a ser el foco de trabajo en esa persona. O que necesiten las tres. Entonces usted ya decide si lo capacitan o si más bien busca otro, ¿cierto? Aunque se supone que si usted evalúa las competencias de las personas que van a ingresar a su compañía, no debería tener problemas de ese tipo, porque usted tuvo en cuenta cuáles eran los comportamientos, las habilidades y los conocimientos, los comportamientos y las habilidades de las personas antes de ingresar. Y si lo vio cojito cuando entró, usted debe haber puesto un plan de capacitación para esa persona en específico y desarrollarlo, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en este paso estamos diciendo que hay que tener No, pero una información previa para saber qué es lo que voy a evaluar, o sea, qué es lo que voy a buscar, ¿sí? Y que eso lo hallo en los perfiles ocupacionales y en la caracterización de las competencias para ese perfil. Ahora, ahí ya dijimos el qué. Deberíamos definir entonces el cómo, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir eso? Entonces, lo que decimos es que enseguida es necesario que se establezcan los instrumentos de medición. O sea, ¿cómo, con qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Para qué yo establezco esos instrumentos de medición? Yo necesito dar cuenta de las demostraciones o evidencias de cada una de estas competencias. ¿Sí? Yo no, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo en este imaginario, vamos a ponerlo en este escenario. Y es, mm, vamos a suponer, eh, vamos a poner un escenario de la evaluación de este fin de semana, de la evaluación final, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de el perfil ocupacional y las competencias requeridas, sería como el símil de yo saber cuál es el listado de temas, los temas que debo evaluar en esa competencia, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que yo debería evaluar en esa competencia? Entonces yo tenía que evaluar que ustedes tuvieran idea de las características de las competencias, de los tipos de competencias, de cómo se dividen las competencias, qué intervienen en ellas. Eso sería algo así como conocer los perfiles. Y luego cuando hablamos de definir el instrumento, entonces yo ya debería estar definiendo si lo iba a hacer mediante un examen escrito, mediante toma de lección verbal, ¿sí? O si presentando un trabajo, etcétera. Estaría definiendo cuál es el instrumento. Con esto de las competencias es igual. Ustedes primero definen los perfiles, cuáles son las competencias y posterior a eso, la organización debe definir cuál es el instrumento que van a utilizar para medir las competencias y hacer una evaluación, pues como que sea clara, objetiva y que dé cuenta de las evidencias, o sea, que deje evidencias. Entonces, ¿cuáles podrían ser, ustedes qué creen que cuáles podrían ser esos mecanismos o esos instrumentos de medición? profe, se pueden hacer por medio, un ejemplo, resolver cuestionarios, que dentro de las Ese podría ser preguntas uno. de ese cuestionario se hable tanto de algo personal, que digamos que es la persona idónea que estamos buscando para cierto trabajo, como también de la empresa donde se va a desarrollar la tarea, que tenga ambos conocimientos y pueda dejar plasmado en el cuestionario cómo podría desarrollar cierta situación. Correcto. El cuestionario, por ejemplo, es una de ellas. Hay otras que son encuestas o evaluaciones escritas, juegos de roles, donde los ponen a desarrollar actividades que se supone son actividades similares a las que ustedes se enfrentan en un día o en una jornada de trabajo normal, pero esos instrumentos deben de cumplir, digámoslo así, con unas condiciones. La primera que estamos viendo acá es que debe ser evaluadas o que evalúen las competencias desde una perspectiva balanceada e integral. Vamos a hacerle zoom a ese balanceado e integral. Cuando hablamos de balanceo,
estamos hablando, vamos a ponerlo en palabras muy nuestras, y es que no sea recargada, pues, que no sea recargada, que esté evaluando de manera parcial, de manera imparcial, perdón, y equilibrada a las personas. Si acuerdan, por ejemplo, lo que decíamos en la clase pasada, en el nivel pasado, vamos a suponer que a ustedes van a evaluar, todos trabajan en una empresa de confección, ¿cierto? Y que tienen que responder las preguntas, responder la evaluación, pero tienen que entregar la misma tarea del día, la misma cantidad, el mismo estándar. Eso hablaría, por ejemplo, de balanceo. Hay un balance ahí. O sea, para responder la encuesta o la pregunta o la evaluación se demoran 2 horas, pero tienen que entregar los mismos 100 blue jeans en el día. Eso sería balanceado. No, profe, no sería balanceado. Para nada, porque no está garantizando que la evaluación se haga en condiciones equilibradas, ¿sí? Y que no sean desventajosas para ustedes. Listo, seguimos en el mismo ejemplo. Julissa, Laura y Elizabeth trabajan en la misma planta y haciendo lo mismo en la misma línea de producción. Pero a Julissa y a Laura las ponen a responder un cuestionario y a Elizabeth le hacen una entrevista verbal. Eso sería balanceado. No. De alguna manera existe un desbalance o para unas o para otras, ¿sí? Y cuando hablamos de integralidad, estamos hablando es que, o nos estamos refiriendo a que el instrumento que vayamos a utilizar debe permitir que se evalúe todo lo que se debe evaluar desde una competencia. Me explico. Si para nosotros definir si una persona es competente, debemos evaluar el conocimiento, las habilidades y los comportamientos, ¿ustedes creen que a través de una prueba escrita se pueden evaluar las 3 cosas? Profe, yo tengo algo que decir sobre lo que estás diciendo. Me parece muy Pues, bien. no se supone que si, digamos, cuando usted le dan el perfil, usted con un compañero, digamos, yo destaco en esta competencia. A mí me va muy bien hablando, pero cuando estoy como con un cuestionario me bloqueo. Entonces, no, ese ejemplo que usted dice no serviría como para acoplarse como a cada condición de cada quien, porque muchas veces a usted le ponen como las mismas pruebas para todos y como que uno no tiene como la misma comprensión del otro, o no sé si soy errada. No, estás en lo cierto. Estás ubicada. Mira, cuando hablamos de integralidad y hablamos de balanceo, estamos hablando precisamente de a lo que tú haces referencia. A ver, se supone que si vos tenés dificultad para hablar, por ejemplo, el cargo en el que te estás desempeñando no debería requerir esa competencia. O si no, estás en el cargo equivocado. ¿Me hago entender? Si usted tiene dificultades para expresarse en público, pues no debería estar en un cargo que le implique expresarse en público, manifestarse en público, pues porque no tiene la competencia para hacerlo, ¿cierto? Ahora bien, si estamos en el ejemplo de una planta de producción y vamos a hacer una evaluación de competencias y a vos te van a poner a hablar en público y vos no sos capaz de hablar en público, eso no debería ser un problema para que usted presente su evaluación, ni debería destacarla como una persona incompetente, siempre y cuando en el cargo en el que usted está, esa no sea una competencia que se requiera para ejecutar el cargo. ¿Me explico? ¿Me explico? Profe, qué pena. No le entendí. Por eso me voy a explicar, para que me puedan comprender. Lo que pasa es que lo que dice Camila es lo siguiente, y es, vamos a seguir en el mismo ejemplo donde estaban Laura, Julissa y Elizabeth trabajando en la misma línea de producción. Y las van a evaluar y el mecanismo que van a utilizar implica que tengan que hablar en público. Sí, las van a poner a hablar en público. Pero Julissa se desmaya si tiene que hablar en público. Sí, yo no creo que se desmaye, pero puede que pase muchos aprietos. Ese mecanismo no tendría el balance, sí, no sería balanceado y no sería integral, pero se supone que la competencia que van a evaluar no es precisamente esa, porque si Julissa no es capaz de hablar en público, entonces esa no es una competencia que se requiere en ese cargo, porque si no, entonces Julissa no debería estar en ese cargo. ¿Me hago entender?
Entonces, cuando uno habla de balanceo y integralidad, es que debe buscar la manera de que todos puedan ser evaluados de manera completa y equilibrada, sin recargas, que no esté favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros, o que de alguna manera la herramienta que usted elija, el mecanismo que usted elija, no esté poniendo de una vez en desventaja a una persona. Entonces, como decía Camila, si la persona no sabe hablar o tiene dificultades para comunicarse en público y esa no es una competencia que usted esté evaluando, entonces usted debería desarrollar como empresa la posibilidad de que Yulisa pueda responder a esa evaluación sin entrar en pánico y desmayarse, ¿cierto? Pues porque no le están evaluando su capacidad de hablar, están evaluando es, por ejemplo, la orientación al logro. Entonces usted le evalúa la orientación al logro mediante otros mecanismos. Usted como empleador debe desarrollar los canales que le permitan evaluar de manera objetiva, imparcial. Bueno, y ustedes que la risa, pues, ¿qué pasa? Profe, Algo está pasando, pues, entonces, ¿qué profe, sucede? profe, Es porque que yo lo que lo que está dije, explicando con Julie, perdón, hable. ¿Cómo? ¿Quién estaba hablando? Ok, no, yo, Camila. pues porque, profe, yo lo decía como a modo personal. Yo antes estaba en una empresa Ujú. y digamos nos evalúan, incluso nos evalúan, digamos, Camila sube a la oficina que te va a evaluar cada 15, cada 20, cada que él le daba como la gana. Entonces él llegaba y diga, por ejemplo, es que, respóndeme este cuestionario. Entonces uno se lo respondía, eso casi siempre era como una lista de chequeo. Y Sí. hay veces era, y después él decía, mire, en esta respondiste eso, en esta eso lo hacía anual siempre en un comité. Pero cuando menos pensaba, llegaba y le decía, con tus palabras dime qué está pasando en planta. Y yo, pues, me quedaba mirándolo. O hay veces me decía, lee esto y crees que esto se acomoda aquí o no. Entonces, él nos evalúa como de unas formas como muy diferentes y por eso, pues, era como mi pregunta, como si eso usted se acomodaba como a la cual o uno simplemente le tocaba acomodarse como a la que uno quisiera y cuál es el tiempo pues respetable para uno evaluarlo. Bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? Del ejemplo que nos está poniendo Camila. Profe, yo no estaría de acuerdo, porque si Camila está diciendo que, digamos, a cada momento la llamaban a hacer ese examen, debería de ser de manera genérica, no solamente para una sola persona dentro de la empresa. Debería de ser algo genérico, para que ya con las General. respuestas de cada uno, sí, para que con las respuestas de cada uno ya la empresa pueda buscar o en qué está fallando y cómo lo va a solucionar, pero no con una sola persona. Ok. El asunto es el siguiente. El ejemplo que nos está poniendo Camila habla muy claramente de una falta de preparación y de falta de estandarización en el proceso, ¿sí? Al parecer eran evaluaciones muy improvisadas, muy sacadas como del sombrero, como se dice, que no están ni normalizadas al interior de la organización, ni había un proceso como claramente establecido que le permitiera a las personas pues, estar preparadas para esa evaluación de manera previa y que pudieran ser evaluados en condiciones que fueran favorables, pues, o sea, que no fueran desfavorables para ellos, ¿sí? Cuando hablamos de la integralidad, entonces estamos hablando es que permitan evaluar conocimientos, actitudes y habilidades, ¿cierto? Yo lo que leo, la lectura que yo le voy a eso, es que al parecer, cuando intentan hacer ese tipo de seguimientos así en la empresa donde trabaja Camila, están intentando darle seguimiento o darle lectura a los comportamientos asociados al desempeño de Camila. Una cosa es que usted tenga dificultad para hablar en público y otra cosa es que no lo haga, ¿cierto? Que por lo menos no busque la manera de hacerse entender o que por lo menos no busque de alguna manera eh, eh, responder a un cuestionamiento, ¿cierto? Vuelvo y le repito, si su función, si este perfil ocupacional que usted desempeña no dice que debe tener fluidez para hablar en público, que debe tener competencias asociadas a la comunicación, no deberían estarlo evaluando de esa manera. ¿Me hago entender? Camila nos habla de una lista de chequeo, listo. Si es una lista de chequeo, le están evaluando conocimientos, ¿sí?
si usted pone un juego de roles. Entonces, cuando usted habla de integralidad, normalmente no estamos hablando de una sola manera de evaluar. Debe haber una mezcla de instrumentos o de métodos para evaluar que permitan hacerlo de manera integral. ¿Cómo le van a evaluar a usted un comportamiento en una prueba escrita? Es muy difícil, pero si a usted lo ponen a interactuar con otros en una prueba grupal donde les pongan un problema para que lo resuelvan entre todos, es muy fácil observar los comportamientos de cada uno de ustedes de manera individual y de manera colectiva. Por ejemplo, en EPM lo hacen así. En EPM le hacen a usted una evaluación que se llama 360, donde a usted lo evalúan sus compañeros, sus superiores, sus colaboradores, si tiene equipos de trabajo, las personas que estén a cargo, los que estén a cargo suyo también lo evalúan, sus clientes también lo evalúan, ¿sí? Y aparte de eso lo ponen a desempeñar o a desarrollar unas evaluaciones que son, evalúan la capacidad suya para resolver problemas. También lo ponen a interactuar con otros para ver cuáles son los comportamientos asociados a su perfil. Entonces, la elección que haga el empleador o el evaluador del mecanismo que va a usar va a definir mucho de la calidad del seguimiento que se haga y que esté sesgado o no. Si usted hace una evaluación de una manera incorrecta o elige un mecanismo que no es adecuado, el resultado que va a tener no va a ser bueno para la organización. Porque recuerden que principalmente se hace seguimiento es para identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Para identificar dónde profe, debo... Hola. profe, qué pena, eso era lo que yo le iba a preguntar. Uno a la hora de esas evaluaciones no puede fingir, o sea, ¿sí me entiende? Actuar. Claro, de hecho la gente lo hace todo el tiempo. La Oh, tendencia bueno. de todos los seres humanos es a querer mostrar lo que se supone que están esperando que él muestre. O sea, eso es, ponga usted un niño y desde chiquito, sin que nadie le haya enseñado, el niño se va a comportar de una manera muy distinta cuando es observado a cuando no lo están observando siempre. Y esa es la tendencia del ser humano, a comportar y a modificar, a comportarse y a modificar su comportamiento cuando está siendo observado. Eso es una cosa que es completamente inherente al ser humano. Por eso es bueno que esas evaluaciones no solamente las haga usted, sino que se las hagan. O sea, que también pongan a otros a que lo evalúen a usted, que no sea únicamente su concepto, sino el de otros alrededor. Entonces dice que este curso que vamos a ver, este nivel que vamos a ver, integra pues o entrega de alguna manera el marco teórico general, o sea, vamos a ver la teoría general acerca de cómo se insertan los mecanismos y los procesos de evaluación de competencias y nos va a dar algunas proyecciones que tendrían efecto sobre la determinación o la manera de determinar cuáles son las necesidades de capacitación de la empresa. Finalmente, ese es uno de los principales objetivos de la evaluación de competencias, es saber qué nos está doliendo como empresa, de manera individual, qué competencias o qué fortalezas tiene Marisabel, cuáles tiene Yulisa, cuáles tiene Laura, cuáles tiene Eduardo, etcétera, cuáles fortalezas y qué debilidades o qué oportunidades de mejora tiene cada uno de ustedes también. Al conocer eso de manera individual, también se tiene una idea de manera colectiva. Me explico. Si yo sé que le duele a cada uno de ustedes y en qué son fuertes, también sé entonces qué le está doliendo a la empresa y en qué es fuerte la empresa. Me explico. Si estamos evaluando competencias de un equipo de fútbol, competencias de los jugadores de un equipo de fútbol, y entonces yo ya identifiqué que en las competencias el fuerte, en lo que está muy bien, es en técnica, en todo lo reglamentario y no sé qué, pero que tienen serias debilidades en términos de lo físico. ¿Sí? Que la mayoría les fue regular en las pruebas físicas, pero que dominio de balón tienen mucho, conocimiento del reglamento tienen mucho, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde enfocaría yo la estrategia de formación para el equipo de fútbol? Hacia las falencias. Exactamente, a fortalecer lo que está bajito, a fortalecer, por ejemplo, en este caso del ejemplo, las competencias físicas. Sí, las competencias, ¿se acuerdan que hay unas competencias asociadas a lo físico? ¿Se acuerdan? ¿Que hablamos de qué? De la dimensión corporal. Entonces, en la parte de competencias laborales,
con un énfasis en la dimensión corporal, habría que hacer un ejercicio ahí. Y también me permite, de alguna manera, identificar oportunidades como que, si yo en la evaluación que hago, me doy cuenta que Laura está sobrada, o le están dando unos niveles muy altos en la evaluación de competencias, que el resto o que la mayoría, ¿sí?, están bajitos. Normalmente las calificaciones tienen un comportamiento estadístico similar, y es que hay un 20% donde está concentrada lo que le falta al otro 80%, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, bueno, ¿quién es muy bueno en cálculos matemáticos? El 20% de los funcionarios tienen, tienen una competencia que el otro 80% no. Entonces uno identifica quiénes son esos que están por aquí y los usa para, bueno, cambiemos la palabra, no los usa, que no suene como maluco. Se apoya en ellos para mejorar las competencias de los que están a este nivel. ¿Sí me hago entender? O sea, todo eso lo identifica uno en una organización a través de la evaluación de competencias. Identifica quiénes están aquí y quiénes están aquí. En qué competencias estamos aquí y en cuáles estamos aquí y cuáles están por aquí en la mitad, ¿cierto? Dimensionamos cuáles son las capacidades de las personas, ¿sí?, y de la organización como tal. Y hacia dónde nos debemos enfocar. Una empresa no puede ir hacia la deriva, inventando, ¿sí? Profe, entonces, Se nos va a cortar. oh, No, pero dale, ya si alcanzas, menos de un minuto. entonces, por ejemplo, en una empresa, cuando hay varios empleados tienen más competencias más que los otros, ellos se pueden apoyar en los que están más altos y ayudarle a los que están más No se abajo. pueden, no, deben apoyarse, claro, totalmente. Transferencia de conocimiento se llama eso. Bueno, volvemos ahora en 10 minuticos, ¿les parece? Ok, Listo. chao pues.